En sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo una exposición realizada por el secretario de JUNAEB, que se centró en el caso de fraude que sacudió al servicio. Más de 14,000 millones de pesos pagados por onces que nunca se entregaron. El secretario general de JUNAEB expuso que, entre 2021 y 2023, se programaron y pagaron raciones que no fueron entregadas, beneficiando de manera discrecional a una empresa en la región de O'Higgins, mediante resoluciones exentas, que obviaron el control de legalidad de la Contraloría. Tras la presentación, la diputada Schneider afirmó que el secretario de JUNAEB se regocijaba con la situación del fraude, descripción que la diputada Becerra calificó de vergonzosa, exigiendo que el debate se condujera con altura de miras y sin atribuir intenciones que no corresponden. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas presentes, también a las dirigentes de distintas federaciones y también a la Asociación de Funcionarios del Servicio que está también en presencia en esta jornada. Quiero partir refiriéndome, esta es una tabla, la cual quienes nos están viendo se está proyectando en la PPT, no sé si ahí se está presenciando, son muchos números, sin embargo quiero irme a lo medular. Respecto a la circular 16 y la disminución o el ajuste de presupuestos para el año en curso, solamente es de un 0,38%, que en la práctica son 6.550 millones que están básicamente en la columna del medio, en el programa 01, que es donde están servicios más bien relacionados al régimen interno, en el programa de salud escolar, que es la fila del medio, y en la fila naranja, que es donde están programas tan importantes como las becas de mantención, residencia familiar, hogares estudiantiles, la tarjeta nacional estudiantil y también el programa de alimentación. La suma de todas las cifras en rojo, que son básicamente las disminuciones vinculadas a la circular 16, suma 6.550 millones, que representa el 0,38% de nuestro presupuesto, lo que nosotros consideramos es un ajuste marginal, considerando el presupuesto y la envergadura de los gastos que tiene JUNAEB al año, uno de los presupuestos más onerosos del presupuesto de la nación, y que nosotros obviamente también pensamos amortizar y pensamos administrar, compensando a través de modificaciones presupuestarias, para así obviamente cumplir con todos los contratos y con todos los compromisos que tenemos vigentes. Quiero, eso sí, señalar y resaltar que acá no hay disminución, por ejemplo, respecto al programa de alimentación, no hay disminución de ninguna ración, de ningún beneficiario. En eso quiero ser muy enfático, porque fue algo que se trató de instalar cuando esto salió a la luz pública. Sin embargo, es importante, de hecho, señalar que la disminución del PAE de este año, de hecho, está más bien consignada en el mes de febrero, cuando el ex ministro Grau también hace un propio ajuste al presupuesto de la nación, disminuyendo recursos del programa de alimentación para financiar las becas de incendios que afectó a varias comunas, principalmente de la región del Biobío. Es importante mencionarlo porque el ajuste que nosotros finalmente sufrimos, insisto, es marginal, muy por debajo de del 3%, que fue la regla o el régimen al cual sabemos otros servicios públicos estuvieron expuestos. Por lo tanto, yo garantizo desde ya que la continuidad de programas tan importantes como el PAE va a estar absolutamente asegurados. Respecto al presupuesto 2027, la línea base de la formulación del exploratorio que está actualmente en conversación con DIPRES es exactamente el mismo presupuesto de este año, con los ajustes tanto de la administración anterior en el mes de febrero, tanto con este 0,38% que se hizo a propósito de la circular 16. Por lo tanto, también sacar o quitar la idea de que va a haber una disminución o un ajuste del programa de alimentación y de cualquier beneficio que entregue JUNAEB, porque la línea base de la discusión presupuestaria de JUNAEB en el marco del exploratorio 2027 es el mismo presupuesto que estamos actualmente ejecutando. Respecto a la denuncia que hicimos hace un par de semanas en la Fiscalía, contarles que se enmarca dentro del plan de dispensión total que está liderando el gabinete del presidente de la República, José Antonio Kast, que incluye una auditoría completa y una revisión final de varios
antecedentes y sobre todo información que, si bien en el caso nuestro tenía un antecedente previo, esto parte de hecho en el año 2019 cuando se elaboran las bases de licitación de la licitación 1820. Bases de licitación que se hacen, esto es muy importante, se hacen a través de una consultora, que de hecho es algo bien atípico, a través de una consultora que no tenía experiencia previa y cuya de hecho primera factura se emite a Junaev para realizar un proceso tan delicado y tan importante como es la redacción de unas bases de licitación que deben ser probablemente de las más complejas que elabora el sistema de compras públicos dentro del país. Esa licitación tuvo un valor de 120 millones de pesos y fue visada, y esto es muy importante, por el jefe jurídico de la época, Alejandro Leiseca, quien va a continuar en la institución. De hecho va a ser incluso jefe subrogante, va a ser una de las personas que va a hacer el traspaso en el cambio de gobierno, y quien va a participar activamente también en las modificaciones de contratos, de algo que voy a exponer ahora y que considero yo es lo relevante y lo importante dentro de los nuevos antecedentes que nosotros aportamos a esta investigación. Y no quiero que se me escape porque esta persona, es importante decirlo, actualmente o hasta hace poco era parte también importante de la estructura del trabajo como funcionario de la empresa SOCER, que es justamente la empresa involucrada en la investigación. Cosa que algunos han dicho que no es ilegal, pero yo al menos como jefe de servicio tengo todo el derecho de poder cuestionar y sobre todo de resguardar el interés y el patrimonio de la institución a propósito de las decisiones que se tomaron dentro de lo que voy a exponer. Dentro de las decisiones más importantes que permitieron que se generaran estos pagos que todos hemos conocido a través de distintos medios de comunicación está la eliminación de las bandas de precios y también la autorización a través de resoluciones exentas, esto es, sin el control de legalidad que realiza la Contraloría de los contratos y de la licitación 1820, que permitía, entre otras cosas, que, por ejemplo, la empresa en cuestión presentara el precio para una once, que es un servicio esporádico que de hecho nosotros rara vez entregamos. La once no es parte de los servicios que Junaev entrega habitualmente. Las manipuladoras de acá de hecho me mueven la cabeza porque ellas saben de que el fuerte de Junaev son los desayunos y los almuerzos. Las once son un servicio esporádico que se entrega cuando hay recuperación de clases o actividades extraprogramáticas. Sin embargo, se presentó un valor, justamente al eliminarse estas bandas de precios, un valor de 6.522 pesos por once, pero además, y esto es muy relevante, se proyectaron raciones muy por sobre la demanda y la necesidad de las unidades educativas de la región de O'Higgins, que son 3, y se ocupa como base de cálculo, de hecho, el año 2019, que fue un año, quienes están acá presentes, diputadas, diputados, ustedes recordarán que en el segundo semestre del 2019 hubo un paro bien largo de profesores y además poquito después fue el estallido social. Entonces fue un año bien atípico para el sistema escolar, donde hubo mucha recuperación de clases y por lo tanto se ocuparon muchas onces. Se ocupa la programación para el cálculo de esa licitación, una base de cálculo que es absolutamente atípica, que no es la demanda real del sistema escolar para las once de cualquier año normal. Y eso es lo que permite que en el año, por ejemplo, 2021, se programen 296.000 once en una unidad territorial, 329.000 en otro, y que se terminen pagando más de 2.000 millones en onces, que programadas con un cálculo absolutamente fuera del rango de onces que nosotros entregamos, por ejemplo, en un año normal, se terminen pagando 2.000 millones en el año 2021 y que no hubiese asociada ninguna contraprestación. Raciones certificadas, 0. Nosotros en la programación mensual no pudimos certificar que esas onces se entregaron y que por lo tanto no hubo una contraprestación. Y sin embargo el pago fue íntegro. Vamos al año 2022, cuando ya está como jefa de servicio la exdirectora Camila Rubio. Acá se puede apreciar de que lejos de resolver el problema o el defecto que había en las bases, que era básicamente la eliminación de las bandas de precios, lo que ocurre es que se siguen fijando dentro de la programación referencial las mismas 290.000, 322.000, 183.000 raciones de onces que, insisto, el sistema escolar y los niños de esas unidades territoriales no requerían. Son onces que el sistema escolar no demandaba, pero que aún así se siguen programando y de nuevo se pagan sin ninguna contraprestación asociada.
3.583 millones en el año 2022. Y acá viene, a mi parecer, lo más grave, porque nuevamente se ha dicho que esto se intentó resolver, sin embargo la situación, lejos de resolverse, se agravó. Este es el año 2023. Se aumenta discrecionalmente y sin ninguna justificación la cantidad de onces programadas. Por ejemplo, en la primera unidad territorial, fíjense en la lámina interior, 290.000 onces en la unidad territorial 606. Fíjense cómo cambia de un año hacia otro. Se triplican. 736.000 onces programadas en circunstancia de que no había ningún requerimiento, ni de los equipos directivos, ni tampoco de los encargados del PAE en la región. Entonces, ese aumento de raciones implica que se asignaran para el año 2023 1.737.942 raciones, lo que significó que le pagáramos a la empresa, de nuevo, por 0 onces servidas, el total de 8.697 millones de pesos. Lo que da un total de 14.000 millones de pesos, que es lo que nosotros básicamente le hemos informado tanto al Ministerio Público como a Contraloría, pensando y creyendo de que acá efectivamente hay una situación irregular y que yo como jefe de servicio tengo la obligación, eso es lo que dice el Estatuto Administrativo, de obviamente hacer público e informar a los órganos fiscalizadores cuando estoy en presencia de una situación de esta naturaleza. Acá están las dos resoluciones exentas que permitieron o habilitaron que estos pagos se realizaron. La primera resolución, la 3326, es la que básicamente permite a toda la industria, ¿ya?, que se paguen estos egresos. Y la 3739 es específicamente la resolución que beneficia en esto de manera discrecional a la empresa SOSER en la región de O'Higgins, en estas 3 unidades territoriales que yo les acabo de mostrar. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué son importantes estas dos resoluciones? Porque alguien pudiera pensar, de hecho ha sido una línea de defensa de la misma institución en el mismo intercambio de respuestas y justificaciones con Contraloría. En el informe, de hecho, que Contraloría ha evacuado, se lee reiteradamente que esto fue parte de una compensación económica a la industria en general producto de la pandemia. Sin embargo, si ustedes ven esta tablita, que de nuevo va a ser difícil verla de acá, pero se alcanza a apreciar, por ejemplo, en la última columna del año 2023, se pueden ver varios ceros, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Bueno, si se fijan, casi llegando al principio está la asignación a la empresa SOSER de estas 736.631.370. Por lo tanto, no es plausible la explicación de que acá lo que hubo fue una asignación a toda la industria para compensar perjuicios económicos o situaciones acarreadas desde la pandemia. Acá hubo una asignación puntual, concreta, a una empresa en particular para asignar más raciones de la que el sistema escolar requería, pagándose íntegramente todas esas raciones sin ninguna contraprestación. Eso es algo, insisto, que yo como jefe de servicio tengo todo el derecho de cuestionar, porque es una situación absolutamente atípica que no está dentro del marco de ningún acto administrativo regular que JUNAEV celebre, ni está tampoco dentro del marco de los convenios de las licitaciones que nosotros celebramos con cualquier actor dentro de la industria. Acá hay algo importante, y esta es una respuesta al informe 760 de Contraloría, en donde Contraloría básicamente dice que situación que en virtud de los antecedentes tenidos a la vista la entidad no efectuó, pese a estar contractualmente facultado para ella, y que tiene que ver con la modificación del programa referencial de productos alimenticios. La programación referencial, para que ustedes lo entiendan, es lo que JUNAEV sale a buscar al mercado. Es una programación referencial porque es lo que nosotros creemos que se va a consumir en las escuelas. Por lo tanto, claro, puede ser una cifra más alta, puede que esté más cerca o más lejos de lo que efectivamente se vaya a ocupar. Y aquí lo interesante de esto es que Contraloría le dice a la exdirectora de que ellos, pudiendo haber modificado el referencial, no se hizo, en circunstancias de que sí se hizo. Las resoluciones que yo les mostré anteriormente, las dos resoluciones firmadas a fines del 2022, dan cuenta de una modificación del contrato, la primera para toda la industria y la segunda cuando se cambia esta programación referencial exclusivamente para la empresa que nosotros estamos denunciando. Este es el resumen. Ahí están en este cuadro los 14.000 millones en cuestión de las 3 unidades territoriales y de los 3 años en los que se efectuaron estos pagos,
Y la última columna, que es lo especialmente grave, 0,11 servidas. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes? Y con esto voy terminando. Empezando por la pesquisa de correos electrónicos borrados que nosotros encontramos en el servidor. Intercambios de información entre la exdirectora y el señor Alejandro Leiseca, donde básicamente se determina, se decide generar las modificaciones de contrato a través de resoluciones exentas, obviando el pronunciamiento de Contraloría en circunstancias de que todos sabemos de que contratos o modificaciones de contratos que originalmente estuvieron afectos al control de legalidad tienen que también ser necesariamente modificados a través de Contraloría. Las observaciones de Contraloría también es importante mencionarlo. La Contraloría tiene actualmente un sumario en curso. Cuando se dice que esto es algo que Contraloría ya observó, que es un tema cerrado por el órgano fiscalizador, eso no es así. Contraloría tiene un sumario en curso que tiene el carácter de reservado y que obviamente nosotros esperamos que pueda estar apegado a los nuevos antecedentes y a las cosas que nosotros hemos informado responsablemente. Además, y esto es quizás lo más delicado y que es un nuevo antecedente, entender de que acá no estamos ni en presencia ni de 30 colaciones ni de 284 raciones servidas, que fue lo que por mucho tiempo se dijo. Acá en la programación mensual, en los registros internos del servicio, hay 0,11 servidas, ni 30 ni 284, 0,11 servidas, y el pago total de más de 14.000 millones de pesos por servicios que nunca se prestaron. Y por último, información que es nueva, que nosotros también hemos aportado, que tiene que ver básicamente con la información que se saca de la página de Junaev a través del portal de transparencia activa en febrero del 2023, justamente con la programación referencial, con la cantidad de raciones de esa época. El Consejo para la Transparencia multa a la exdirectora alega, llega incluso a la Corte de Apelaciones y hace pocos días la Corte de Apelaciones ratificó el pronunciamiento del Consejo de la Transparencia por graves fallas en el deber de información y de actualización de las raciones que están informadas en el portal de la institución. Señor presidente, esa es la presentación. Quedo yo abierto, obviamente, a cualquier pregunta, duda o consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, quiero ser muy breve, presidente, porque la verdad el llamado que yo quiero hacer principalmente es a que podamos escuchar a las trabajadoras que están acá presentes antes de que el director tenga el espacio para responder las preguntas, porque sin duda ellas también tendrán dudas, inquietudes, problemas que plantearle al director y que, por lo que yo he escuchado, no han tenido instancias suficientes de diálogo para poder plantear. Entonces también sería interesante eso, presidente. Quiero dar muy brevemente mi opinión, porque aquí se ha dicho muchas cosas, se ha asumido intenciones, encubrimiento, etcétera, etcétera. Yo quiero ser muy clara. A mí un mal uso de recursos públicos no me parece ni en mi gobierno, ni en el de ustedes, ni en ningún otro. Pero la película se tiene que contar completa. Y creo que lo que decía, presidente, la diputada Serrano es muy importante. Este es un error que se arrastra de hace 2 administraciones atrás, administración Piñera. Pero yo no quiero usar mi palabra para apuntarnos si esto es culpa de la izquierda, si esto es culpa de la derecha. Yo quiero asumir un diagnóstico claro. La Junaev funciona mal. La Junaev precariza a sus trabajadores y no entrega el alimento de calidad que se merecen las y los estudiantes. Y eso no es culpa de las trabajadoras, no es falta de voluntad, es un mal diseño institucional que tiende al oligopolio, que tiende a cortar por lo más bajo y a terminar precarizando trabajadoras para cumplir con el servicio, etcétera, etcétera. Tenemos una estructura que hay que cambiar. Y yo por eso, presidente, no estoy tan agradecida como las palabras anteriores del director de Junaev, presidente. No estoy tan agradecida porque pareciera ser que se regocija con esta situación en vez de plantearnos alguna solución, porque es claro que Junaev requiere una solución y a mí me gustaría escuchar eso, pero sería interesante, insisto, primero poder escuchar a las trabajadoras. Dicho eso, presidente, espero que tengamos voluntad de abordar los problemas de Junaev en serio y que no nos dediquemos solamente a apuntar con el dedo a uno u otro gobierno, porque tal como dijo la diputada Serrano, esto es mucho más complejo que decir esta es la farra universitaria del gobierno de Gabriel Boric, que por lo demás
me parece que rebaja el nivel del debate de esta comisión tremendamente. No he terminado, presidente, así que no me corte la palabra. Por último, presidente, le quería solicitar nuevamente que al terminar la ronda de palabras de la y los diputados podamos escuchar a las trabajadoras, porque entiendo que ustedes no quieran exponer al director a los cuestionamientos porque es su gobierno, pero no me parece legítimo. A mí me interesa la voz de las trabajadoras, aunque critiquen a mi gobierno, aunque critiquen a este, me interesa su voz porque es importante en este proceso. Eso es todo, presidente, muchas gracias. A ver, diputada Schneider, no suponga intenciones, por lo menos en esta presidencia. Queremos escuchar a todos los invitados, pero lo he reiterado insistentemente que sean breves. De lo contrario, no vamos a tener tiempo para escuchar a todos y cada uno de los que hemos invitado. El segundo término, por favor. Las soluciones que pide diputada parte por transparentar la situación que tenemos hoy día. No vamos a encontrar soluciones si no transparentamos la realidad que tenemos en esta institución y que es una realidad grave. Diputada Becerra, y después diputado Vergara y diputado Verdugo. Diputada Becerra. Muchas gracias, presidente. Voy a partir diciéndole y pidiéndole muy respetuosamente que por favor aplique el reglamento en el momento que así lo indica y llame la atención en el momento necesario, ya que no puede ser que en esta comisión constantemente se atribuyan intenciones de distinta índole y muy graves por lo demás a nuestros invitados. En estos momentos la diputada Schneider, por su intermedio, indica que el secretario de JUNAEP se regocija con esta situación. O sea, eso me parece vergonzoso, porque nadie se puede regocijar cuando le están robando los alimentos a nuestros niños más vulnerables. Atribuye intención no solamente al secretario, sino que también a cada uno de los diputados presentes en esta comisión, y eso no corresponde, presidente. Así que le solicito que, para que este debate, como bien se dice en la oposición, se dé con altura de miras, esto se frene en el momento indicado. Luego de eso, me gustaría continuar con mi intervención diciendo que algo que me quedó dando vueltas, que no existen raciones certificadas que se hayan entregado. No sé si fue el término correcto que entregó el secretario, puedo estar equivocada en ese sentido, pero yo entiendo que eso quiere decir que las onces a nuestros niños nunca llegaron a los estudiantes. Pero a mí me gustaría preguntarle directamente al secretario, por su intermedio, presidente, ¿quién se hace cargo de esto? Porque me queda clara la exposición y la gravedad de los hechos, pero no me queda claro quiénes son los responsables y a quién se está persiguiendo de esto. ¿Quién lo autorizó? La verdad, porque estos decretos que nos mencionaba el secretario por su intermedio, presidente, alguien los debe autorizado, alguien debe haber estado en conocimiento de esta terrible situación. Me preocupa que en vez de haber dicho en ese momento nos equivocamos, enmendamos los números, vamos a rectificar la información, como bien se mencionó aquí, esto empeoró y llegando a 14.000 millones de pesos robados, porque algo que no llegó nunca como beneficio a nuestra población fue robado, no hay otra palabra que lo excuse. Se eligió al dedillo una empresa y ¿qué empresa se beneficiaría? Entonces, me gustaría nuevamente preguntarle, ¿quién eligió la empresa? ¿Por qué se benefició a esta empresa y no a otras? Como fue mencionado en esta exposición. ¿Quién movió el tablero para beneficiar a quien se benefició finalmente? Por tanto, me gustaría que, si es posible, que me respondiese eso para comprender la complejidad de la situación y entender quiénes fueron los que se aprovecharon del sistema. Y me llama profundamente la atención que nadie esté preocupado, ya que se están muchas veces muy preocupados diciendo de que el oficialismo defiende a los súper ricos, pero resulta que ante la muestra de un hecho ilícito de robo, guardan silencio e intentan buscar el punto, la coma, el pero, y dicen que somos nosotros. Así es. Entonces, me gustaría entender que los defensores de los más vulnerables no defiendan ahora la triste y dura realidad. Así que, bueno, pero lamentablemente no es sorpresa mía.
Solo eso, presidente, muchas gracias por el tiempo.